Saludamos a todo nuestro público, tanto presente como ausente, digo, como en el otro extremo de las redes, y les deseamos de parte de Dios las mejores bendiciones y naturalmente el aprendizaje perfecto o correcto acerca de lo que estamos hablando, que son las armas espirituales, las armas de nuestra milicia, como dice en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, del 3 al 4. Quiero que entiendan que estamos aquí listos ¿para qué? Destruir fortalezas. Amén. Nada más tan simple como esto. Cuando Dios quiso destruir Jericó, simple y sencillamente ordenó a su pueblo que diera 6 vueltas consecutivas a la ciudad y el último día 7 vueltas consecutivas y luego gritar y ya. ¿Sí? Y las también no, los chofares iban tocándolos cada día en las vueltas. Viene la pregunta. Los chofares, ¿qué función tenían antes y qué función tienen ahora? Sé que significa garganta, la garganta de Dios. Bueno, lo que significan ahorita es lo de menos. Fíjate que ahorita no tienen función específica. Es representativo de algo. Pero cuando hablamos de trompetas, no estamos hablando de las trompetas propiamente del shofar. ¿Sí? Ahora, el shofar es los cuernos de carnero enderezados para que suenen como el barritar de un elefante, ¿verdad? Básicamente. Pero si hemos de hablar de las verdaderas trompetas que utilizaban los sacerdotes, vamos a verlo incluso en esto para que usted corrija cualquiera de sus conceptos. Vamos a hablar de la toma de Jericó, porque tenía curiosamente abierto aquí donde Josué enfrenta a un varón con la espada desenvainada. Pero cuando hablamos de la toma de Jericó, dice que iban tocando bocinas. ¿Sí? Eran bocinas, básicamente son bocinas, para que se oiga estentorio, porque eran muchas bocinas. Los sacerdotes eran varios. Pero si habláramos de trompetas, como más adelante vamos a hablar de tocar la trompeta, tenemos que hablar de un par de trompetas que nos los muestra el libro de los números. Me gustaría que viéramos el libro de los números, porque a partir de entonces van a ser estas trompetas las que se toquen. Pero son 2 trompetas representativas de 2 cosas muy importantes. Vaya al libro de los números. Para los que les gusta ahorita hacer ruido con los shofares, ¿verdad? Cuando eso solo es ¿qué? Típico de algo espiritual. ¿Sí? Vaya al libro de los números donde habla de las 2 trompetas de plata, que son a través de los cuales se daban todas las directrices para mover el campamento o para convocar a los militares o para convocar a todo el pueblo. Vamos a verlo, dice así. Jehová habló a Moisés, capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando los tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidos. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma.
Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, sin abundar tanto en la interpretación de esto, estas dos trompetas para mí representan la palabra y el espíritu. ¿Sí? Más adelante, cuando hablemos de profetizar, el Señor siempre le dice, por ejemplo, a Isaías, ¿sí? Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58. O Oseas que dice, pon a tu boca trompeta. Es un sonido de alarma potente, pero ¿representa qué cosa? La palabra de Dios, dada por un profeta. Evidentemente cada ¿qué diríamos? Sacerdote o profeta tenía que estar ungido. Y ahí es cuando entra el Espíritu Santo en la relación que damos. Palabra y Espíritu deben ir juntos, si no, no va a suceder nada. ¿Otra pregunta? Los chofares que se utilizan en algunas liberaciones ¿tienen algún propósito en especial? No creo que sean necesarios. ¿Sí? Déjenme decirles por qué. Vuelvo a insistir, son representativos. ¿Sí? Alegóricos. Solamente son figuras de lo que el Hijo de Dios tiene que hacer. Vamos a decir trompetas de guerra para el combate. Cuando entremos en la cuestión de la alabanza, vamos a mostrar más ampliamente esto, porque ahorita estamos hablando de la palabra, ¿sí? Pero no necesita ahorita ni trompetas de plata, tiene que usar su voz. Miren, quisiera que entendiéramos que lo que hizo Jesús es lo que tenemos que hacer los cristianos ahora. No lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que solo era figurativo. ¿Sí? Así que no haga ruido con cuernos ni con nada, porque el enemigo no le tiene miedo al ruido. No grite cuando está echando fuera un demonio. Puede hablarle al oído y el demonio tiene que oírle, porque es la voz de Dios la que está oyendo a través de usted. Es muy, muy importante esto. No se equivoque. Me ha tocado estar en liberaciones donde la gritería de los ministros está tan estentoria que el que ya mero sale, pero corriendo soy yo, porque la gritería es espantosa. No tiene que hacer eso. Mi maestro, el hermano Roberto Solá, de Guatemala, que hace muchos años, hace 50 yo tenía 22, 53 años, empecé yo en esto. Su voz era menos potente que la mía, se oía muy poco audible cuando estaba echando fuera demonios. ¿Y qué sucedía? Los demonios se iban, pero a la voz de ya, porque la autoridad de él era muy tremenda. Su maestra todavía era más tremenda, era una norteamericana llamada Margarita Erdmann, y ella hablaba más quedito todavía que él. Y los demonios se iban porque tenían que irse. No es tu gritería, no es la potencia de tu garganta, sino la autoridad de Dios. Pastor, dice, o he escuchado yo por ahí que es el sueño una variable de repente cuando la gente está siendo liberada, que no hay que dejar que duerman, y que por eso algunos ministros gritan para que no se duerman. Por eso te digo, son interpretaciones para mí innecesarias y equivocadas. Déjenme contarles una de las más interesantes historias al respecto. Un día me trajeron una mujer
de allá de Linares, Nuevo León. Un varón que murió y resucitó, llamado Guillermo Parra, ya está con el Señor. Y sí, un día les cuento la vida de Guillermo Parra. Bueno, la vida no, la vez en que lo conocí y su testimonio. Pero resulta que él me trajo una jovencita que trabajaba como maestra en la sierra de allá de cercana de Linares. Entonces me la trajo porque no quería ir a trabajar, tenía miedo, vivía con un pánico terrible. Inclusive yo pensé que a ella la habían abusado en su trayecto allá. Y ellos habían hecho la investigación y no había ninguna cosa por el estilo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se metió el espíritu inmundo? No lo sé. Pero llegó el momento en que me la trajeron de Linares y empezamos a orar. Estaba conmigo un varón que ya les contaré, él me vino a buscar para que yo le enseñara a ministrar liberación. Creo que ya les conté el que dispara un anillo, ¿verdad? Él, ¿sí? Se llama Gustavo. El caso es que empezó a ayudarme él. Y cuando estábamos orando y reprendiendo y todo, así de pie se quedó dormida. Se oía hasta el ritmo de la respiración acompasada. De pie. Lo bueno es que no roncó, ¿verdad? Lo interesante del asunto es que cuando ya estuve reprendiendo y ordenando y todo, me dice Gustavo, óigame, eso yo nunca lo había visto. Yo tampoco, le dije, y yo tampoco, porque son reacciones del enemigo para hacerse, esconderse o no querer ser expulsado, cosas por el estilo. Y me dijo, le dije a Guillermo, tómala ya, llévatela. Hermano, llévatela, ya está lista. ¿Se la llevó? A la semana siguiente que lo vi, le dije, oye, Guillermo, ¿cómo está la jovencita? Como nueva. ¿Por qué? Porque no es salud. Ni mi gritería para que no se duerma, ni mi gritería para que los demonios se asusten. Lo que va a hacer usted, si grita, romperle los tímpanos a la persona afectada. No grite, ordene con autoridad. Es lo mismo que cuando ordenamos a los hijos. Hay padres que se desgañitan porque los hijos no les obedecen y los hijos siguen igual, de bribones, ¿verdad? Ponle unas nalgadas si está chiquito, y si está más grandecito, unos varazos en el trasero y se va corrigiendo la situación. No grite, actúe. Entonces no importa que la gente se duerma. No, así que no te preocupes por eso. ¿Ibas a preguntar algo, Tomás? ¿Por qué gritan? ¿Qué razones? ¿Quiénes? Los que hacen liberación. Porque están mal enseñados. Eso que dice Gabriel es medio curioso, ¿verdad? Porque yo nunca le había oído que le grito para que no se duerman. Ahorita quiero que sepan una cosa. En realidad, toda persona, en todos los casos, ¿verdad? Tú vas a hablarle de espíritu a espíritu, no ni siquiera al alma de la persona, porque es el espíritu de la otra persona la que actúa. Es tu espíritu ungido por el Espíritu de Dios. Y no tienes que pegarle gritos. ¿Sí? Ya hablaremos un poco de psicología porque estoy dando precisamente clases de cómo el arte de aconsejar bíblicamente, y lo peor del asunto es que casi ningún consejo que da el psicólogo allí viene apoyado tanto con la Biblia como debía ser. Pero eso es otro tema. Lo importante es que entendamos, no utilice medios que la Biblia menciona atrás. ¿Sí? Quiero que sepan, hay quienes, por ejemplo, dicen, Jesús hizo barro
y ahí sí es cierto, hizo barro, escupió, le ordenó al ciego que se fuera a lavar en el estanque Siloé y regresó viendo. ¿Sí? Pero no eso, no podemos hacer una doctrina de eso. ¿Sí? Imagínense que ya los que dicen, bueno, pues vamos a orar por un ciego, hacer siempre lodo con mi saliva y le voy a embarrar los ojos. Ah, ya regresa viendo, pues nomás una vez. José. A veces los apóstoles mandaban las ofrendas para que... Nomás uno, en el caso propio de Pablo. Jesús decía, yo iré a sanar, y le dijo al centurión, di la palabra solamente, y mi mozo va a sanar. La gente a veces depende de las prendas o de los objetos. Sí, amuletos. ¿Sí? Y caemos en el fetichismo por un lado, o por el otro lado en hacer negocio con eso. Déjeme contarles una historia. Hace tiempo, me acuerdo que el capitán Alejandro Guzmán Quintero, que era del Ejército de Salvación, el capitán del Ejército de Salvación, le dijeron, pastor, vamos a orar por estas. Tenían una recipiente así con muchos textitos, ¿verdad? Donde viene el texto y le traían los sudarios del cuerpo de Pablo para que ponían a los enfermos, y los espíritus inmundos también se iban. Dice, para orar, para darle a cada quien su liencito, para que cuando tenga un dolor se lo aplique en el lugar. Por favor. Dice el hermano Guzmán, dijo, oiga, si yo le pongo esto a la defensa de mi coche, evito los choques. No se esté burlando, hermano. Porque no es el texto así escrito, no funciona. Es, insisto, la palabra que sale de mi boca. Ahorita vamos a entrar en eso ya después de contestar las dudas que tienen los hermanos que viven con dudas. Fíjense bien, vamos a entrar en materia. Dice aquí, cuando nos ponemos la armadura de Dios, que usted sabe que la armadura de Dios habla, número uno, de el yermo de la salvación. En el orden no está así, sino de la coraza de justicia, ¿sí? El apresto del Evangelio de la Paz, que son las espinilleras que se ponen los guerreros para los golpes en las espinillas, ¿verdad? Las grebas de bronce que traía, por ejemplo, Goliat, ¿sí? Y el escudo de la fe, ¿sí? El cinto de la verdad, y luego la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso, si ustedes analizan un poco, es estar revestido de Cristo. Pero ya lo mencionaremos en su oportunidad, ¿sí? Entonces, pero somos invulnerables cuando nos ponemos eso. Sin embargo, no es lo que Dios quiere que tengamos solamente. La armadura de Dios se puede considerar que es la vida y carácter de Jesucristo en nuestra vida. Gálatas 3:27 dice que los que somos de Cristo estamos revestidos. ¿Sí? Gálatas 4:19 dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Efesios 3:17 menciona, vamos a verlo, para que no tenga dudas, porque dijo alguien, la duda es del diablo y al diablo con la duda. Grábense la palabra, eso es lo que va a hacer que el enemigo huya despavorido cuando usted la empiece a blandir con toda la autoridad que le corresponde. Y quiero que, de veras, le pongan muchas ganas a llenarse del conocimiento de la palabra de Dios, porque esa es la que tiene el enemigo le tiene miedo. Efesios 3:17 dice estas palabras. Dice, para que habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados
y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí está hablando de qué? El amor. De la unción, de la llenura del Espíritu. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder que actúa en ti. Otra vez, ni son tus fuerzas musculares, ni son la potencia de tu voz, ¿sí? Y ni es nada que tenga que ver con las energías de la carne. ¿Es qué? El poder de Dios. Y en Efesios 4, del 22 al 24, vuelve a hablar de estar revestido. O sea, tienes que ser lleno de la plenitud de Dios a través de Cristo. Y aquí en el 4, 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Son dos cosas. Cristo es la verdad, ¿sí? Y Cristo es entonces justicia y santidad. ¿Sí, José? Bueno, aquella experiencia que ahí la Trinidad, el hermano de Paco, que dijo, cuando ibas a liberarlo, dijo, nomás le encargo que se traiga de 3 o 4 fuertes. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sobre la marcha me han tocado casos muy dramáticos, muy pesados, teóricamente. Y este es un caso donde este hermano, más o menos corpulento, no, más bien musculoso y bajito, pero con su complexión, y dice, pastor, necesito liberación. Sí, le dije, ¿qué pasó? Dice, pues él sabía que tenía ciertas opresiones. No me dijo, y le dije, ¿qué parece que te programamos para la liberación? Dijo, está bueno. Dijo, pero tráigase 2 hermanos así, gorditos, así como el pastor Mario y como, ¿sí? Bueno, le dije a los 2 pastores y se rehuyeron a ayudarme. Y le dije, ¿pero por qué? Dice, le voy a contar una cosa. Una vez me metieron en una celda 5 judiciales para darme una tunda, un escarmiento o ablandarlo. Y nomás yo salí. Acabó con los 5 judiciales, los dejó fuera de combate a los 5. Así que, ¿cómo la ve? Ah, no hay problema. Nomás yo no te voy a liberar. No lo va a hacer. Dije, no, lo va a hacer Cristo. Dijo, pero, dije, le hablé a Víctor González y le eché un telefonazo, que ya trabajaba de aquel lado del río. Me vino en 5 minutos, estaba ahí en Trinidad. Y le dije, mira, la situación de este hermano es así y así, vamos a orar por él. Y se hincó, dije, híncate. Ya se postra. Le puse un brazo así por la espalda, así nomás, y empezó a temblar así como que tenía frío. ¿Sí? Después de un buen rato de estar temblando así, le dije, levanta tus manos, porque se vio que ya se había aflojado todo. Levanta tus manos y adora al Señor. Estábamos, gracias a Dios, en la sala de juntas que tenía alfombra. Y le dije, hincado así, imagínate, bien recto el cuerpo y las manos así en alto. Adora al Señor. Dije, tú nomás adora al Señor. No tuve tiempo de detenerlo. Se va así, cara contra la alfombra. Sí, de cara contra la alfombra. Y ahí empezamos a orar y reprender y todo eso. Ya cuando se levantó, ¿qué me pasó? Le dije, nada, pues estás libre, ¿no? Sí. ¿Qué me pasó? Dije, te caíste así de nariz contra la alfombra.
aún con todo y eso, con la alfombra y todo, debía haber fracturado la nariz. No le pasó nada. Dice, con razón yo sentía tan blandito. El Señor es muy hermoso, ¿verdad? El Señor es muy hermoso, le evitó el impacto. Él se quedó ahí recibiendo la liberación con la cara sobre la alfombra, sintiendo lo mullido de la alfombra. No es mi poder, es el poder de Dios. No hagan aspavientos. No crean que porque tienen una voz muy potente las cosas se van a dar. Busquen la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque la palabra es la espada del Espíritu, no es pues, tu espada. Tú tienes que blandirla, pero es el Espíritu Santo el que tiene que ser contundente cuando estamos a usarla. Sí, tenemos que aprender eso. ¿Sí? En el mundo estamos en una lucha activa, dice aquí, y en una batalla natural hay una gran diferencia en la categoría de armamentos. Por ejemplo, tenemos armas defensivas y ofensivas. Las defensivas ya las describimos, la armadura. Es para proteger. ¿Sí? Solo una es ofensiva, la espada del Espíritu. Palabra. Pero también es defensiva. Cuando alguien te tira un tajo con la espada, pues tú qué tienes que hacer, pararla con la espada también, ¿verdad? Pero a la vez es ofensiva. Decía Larry Lee en uno de sus libros, Armas para la lucha espiritual, dice, si el enemigo le tira un golpe y usted retrocede, le va a tirar otro. Pero si el enemigo le tira un golpe y usted lo detiene y le contesta, va a saber el enemigo que sabe defenderse. Por eso quiero insistir, apréndanse la palabra, memoricen la palabra, no salgan con que tengo mente de teflón. A mí no me salgan con esa muletilla. ¿Por qué? Porque más bien digan, tengo pereza para estudiar la palabra y memorizarla. No se memorice la cita, no se preocupe, nomás que aprenda bien la palabra. ¿Sí? ¿Correcto, Gabriel? ¿Correcto, José? Claro que sí, es lo más importante. Yo sí tengo una buena muletilla. A ver, ¿cuál? No puedo ver. ¿No puedes ver? A veces. ¿Y eso qué tiene? Ah, bueno. Luego todo borroso. Bueno, tienes que ver al médico. No. Creo que necesito lentes. Por eso, hijo, el optometrista. Yo preferiría que fuera el oftalmólogo. No, hijo, eso es otra cosa. Y eso no es problema también, el Señor te los puede sanar los ojos. Es más, ahorita le ministran ustedes para que sane. Que salga viendo. Por lo pronto, es buena. Yo me refiero al hecho de que yo no me quiero preocupar en estudiar la palabra y puedo apelar a tengo miopía o tengo astigmatismo, tengo nada menos como graduarse unos lentes. Pero quiero decirles una cosa, yo puedo leer ahorita, a pesar de mis 75 años, la Biblia con la letra más pequeña que haya. Lo único que me hace a veces problema es que sea de color la letra y sobre hojas de color. Pero igual, a veces lo más pequeñito que serían las referencias, batallo un poco, por eso saco los lentes. Pero quiero que mencionar eso porque tienes que tener el poder de Dios. ¿Sí? Así que, hijo, vamos a orar por ti. Y en todo caso, consíguete una lupa. En cuanto al aprendizaje de la palabra, ya les conté el caso de la hermana Lolita González, ¿no? Les encargué a mis alumnos ahí en la escuela, en Trinidad, en la iglesia, el Salmo 119. ¿Sí se acuerdan que les conté eso? Se lo voy a repetir. El Salmo 119 consta de 22 porciones de 8 versículos cada uno, ¿sí?
que corresponde una porción a cada letra del alfabeto hebreo. Pero resulta que les dije, nada más apréndanse un versículo por día. Y el domingo, pues 2, para que sean, ¿qué? Los 8 y ustedes me los den. O lo que quieran ustedes repetir 2. Y me los van a estar dando. Primero el 1, el Aleph, y luego Bet, y luego Gimel, y Dalet, y Te, y Bab, etcétera, ¿verdad? Empezaron con mucha enjundia los hermanos. Pero se va uno sentando y se hace flojo y ay, es que no tuve tiempo y es que no sé cuántas cosas, ¿verdad? La hermana Lolita, que tenía 75 años entonces, es la única que me los daba puntualmente cada semana y al último, en la semana 22, me dio los 176 versículos de una vez. Y lo de la lupa es cierto por eso. Le dije, hermana Lolita, ¿cómo le hizo? Ella tenía un problema en los ojos, maculopatía. ¿Sí? La maculopatía es, ¿ves? Puntos negros o brillos. Si estás lleno de puntos negros en la vista y tú lees, ¿qué vas a ver? Los puros puntos negros, ¿verdad? Te estorba. Ella cogía una lupa, agrandaba los caracteres de la letra de la Biblia, los hacía grandes y los ponía en una cartulina en el refrigerador y ahí los estaba repitiendo. Fue la primera, pero no fue la única. ¿Qué sucedió? Otra hermanita que era laboratorista de aquí de la clínica 3, dijo, me dio vergüenza con la hermana Lolita y se puso a echarle ganas. Lo que quiere decir que no aprendemos porque no queremos. Muchos me van a decir, qué chiste, es que tú tienes buena memoria. Bueno, si a mí se me queda con una sola leída, usted estudie los 5, 6, hasta 10 veces para que se le quede, punto. ¿No vale la pena que se esfuerce aprendiendo la palabra de Dios? Sí. ¿Cómo ves, Simón? Sí. Te pregunto algunos textos. Lo que sea. Lo que sea. Pero vamos a ver. En el mundo espiritual nuestro jefe militar es Jesucristo. Grábese eso. No se me duerma, porque, ¿verdad? Ahorita lo liberamos. No, si hay espíritu de sueño. ¿Se acuerdan cuando hablamos del espíritu de sueño? Así que no se deje vencer. Y nos ha provisto no solo en nuestro jefe militar de una armadura defensiva. Ya lo vimos. Dime, hermano. Están haciendo comentarios acerca de las Biblias que tienen audio en el celular. También es otra opción. Puede ser también. Algunos dicen, yo mejor oyéndola. Bueno, haga las dos cosas. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo lo hacían antes? Sí. ¿Oyendo? Oyendo. Habla en voz alta, no nomás acá en sottovoce, ¿sí? Y se te va quedando. No solo lo ves, sino lo oyes. Entonces es doble el impacto. ¿Sí? Grave eso. En aquel tiempo no había que cada quien tuviera su Biblia como usted y como yo. En ese tiempo, en las escuelas de la sinagoga, el rabino enseñaba, y enseñaba con un solo libro. ¿Y qué tenían que hacer todos los demás? Escuchar y repetir, punto. Pero no podían ellos anotar. ¿En qué? Bueno, si querían anotar, pues en todo caso, eso es lo de menos. Tú puedes anotar. ¿Se te queda al anotar? También. Pero no siempre es fácil. No, porque la Biblia en ese tiempo eran rollos, que los metían en un tubo y los sacaban, los desenrollaban y empezaban a enseñar. ¿Sí? Y vamos a repetir el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir? Oye, Israel. Oye, Israel, ¿sí? Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y esas palabras que ya te mando hoy las enseñarás a tus hijos y los repetirás estando en la ciudad y estando en el campo. Y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Y estando en la casa y estando en el camino. Y las tendrás siempre presentes por señal entre tus ojos, no malentienda. Muchos se ponen aquí una cajita con el rollo acá adentro, para nada les sirve. No, tiene que ser aquí. Y las tendrás por señal en tu mano. Por más que te pongas aquí una pulsera que diga Dios es amor, el texto no está completo. ¿Cómo está es el texto, Simón? Son dos textos de 1 de Juan 4 que mencionan Dios es amor. Ya sacaron luego. Ahorita no se dice saquen sus Biblias, abran sus Biblias, emprendan sus Biblias. Porque todo está, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Ya muy modernizado, es electrónico. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Qué versículo es del capítulo 4? Para que no digas. El capítulo 4. El 1 de Juan. ¿Qué versículo? No vas a decir que no sé, a veces no me acuerdo. Pues apréndeselo. El segundo, dice Dios es amor. También el capítulo 4. Es que Juan también, pero Es más, busque un procedimiento mnemotécnico, agrégale 8 y ¿qué es? 16, ¿verdad? Bueno, 1 de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La versión antigua dice, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Grábatelo. Sí, sí. Tú también, no creas que es nomás la tarea para Simón, sino para cada uno de los que están aquí. Entonces, empiece a fortalecerse en él. ¿Sí? Él nos ha provisto de armas ofensivas y defensivas. Es no solo de una armadura defensiva, sino que nos ha provisto con las armas ofensivas más grandes y potentes para penetrar en las fortalezas de Satanás. Volviendo con Jericó, la gente a veces no piensa en el poder de la palabra y entonces mejor hace uso de lo que a él se le ocurre. ¿Sí? Pero ya pondremos algunos otros ejemplos. Nuestra batalla es contra nuestro enemigo espiritual, Satanás. Si el enemigo utiliza a personas, no agarre odio contra esas personas. Solamente dígale, Señor, te lo encomiendo. Y si tú quieres que se vaya a donde quieres que se va a ir porque es tu autoridad, no la mía. ¿Sí? Para arrebatarle las llaves del dominio a Satanás tenemos que estar violentamente determinados en el espíritu. Quiero que vayamos a Mateo 11:12, ¿sí? Y 2 Corintios 10, del 3 al 5. Bueno, esa ya la vimos. Sí. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Ese es nuestro problema. Nos da pereza estudiar la palabra. Y cuando digo estudiar no es nomás leerla, es escudriñarla. Dice así. Aquí estamos hablando de la guerra espiritual que tenemos. Por eso tenemos que estar determinados en el espíritu. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué más? Y los violentos lo arrebatan. No le tenga miedo al enemigo. Al contrario, asalte usted las murallas del enemigo. ¿Sí? La victoria es de usted. Pero Dios es del Señor, pero Dios lo quiere hacer a usted.
Según de Corintios 10, del 3 al 5 ya sabemos, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero dice antes, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Usted tiene el control. Las armas de que Él nos ha dotado son las siguientes. Ahí les va. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Así dice Efesios 6:17. Hebreos 4:12 lo repite de nuevo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante o penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego, Josué 5, del 13 al 14, me gustaría que lo viéramos, porque justamente cuando el propio Josué, hablando de la determinación que debemos tener, había sido conminado por el Señor a que se esforzara y fuera valiente, y él determinó hacer eso. Entonces iban a tomar Jericó, pero dice en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea, él iba a enfrentar al propio Señor sin saber qué era, pero no le tenía miedo, porque tienes que estar determinado. Era el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Tuvo que postrársele, pero dijo, bueno, a ver de a cómo nos toca con su espada. Ya tenía la espada del otro en la mano. ¿Y él qué hizo? Simplemente debe haber desenvainado la espada suya y el Señor dijo, bájale por favor, bájale unas rayitas, ¿verdad? Eso, quítate los zapatos porque estás en Tierra Santa. Era el Señor. Pero en 1 de Samuel 21, del 8 al 9, vamos a ver. ¿Sabes dónde está 1 de Samuel 21, verdad? Primero de Samuel. Les voy a recomendar que no digan primera y segunda en el Antiguo Testamento, porque no son epístolas, son libros. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas. Dije que es 21. 21 del 8 al 9. 21 del 8 al 9. ¿Sí? Y David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era preeminente. Estaba echándole mentiras, por cierto. Andaba oyéndole al rey. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. ¿Saben qué dijo David? Ninguna como ella, dámela. ¿Por qué? Una espada del tamaño de la de un gigante, pues obviamente grande y pesada, de más alcance. Pero si usted no lo sabe, realmente ninguna como esta. Pero no crea que usted para que la traiga bajo el brazo. Y aquí. Yo recuerdo un hermano que pues estaba en una liberación y le dio miedo y se ponía así con la Biblia. Todos usaban. ¿Sí?
Otro estuvo peor. Vamos a hacer guerra espiritual y agarra la Biblia. Tirando tajos por todos lados. Eso no le hace al enemigo. Bueno, sí le hace algo. Reírse. Fíjese lo que va a decir, oír más adelante, ¿sí? En Isaías. Bueno, después de ver esto, vamos a ver otro y otro, el de Isaías. Samuel 23, segundo de Samuel, ese es el segundo de Samuel. Segundo de Samuel 23, del 9 al 10. Está hablando de los valientes de David. Claro, se viene esto. No, ahorita de momento. Ok, está bien. Dice así. Estos son los nombres de los valientes de David que tuvo David: José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, un solo sujeto. ¿Sí? Pero después de ese, Eleazar, hijo de Dodo Ahojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Lo dejaron solito, ¿verdad? ¿Sí? Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Imagínense, él trabajó tanto que ya no pudo abrir la mano con la espada. Y eso es natural. Maneje usted una cosa todo el día y va a tener que abrir, para abrirse los dedos así, para soltar el instrumento que tenga. A mí me ha pasado. No con la Biblia, con los instrumentos de trabajo. Pero menciono esto porque esta es la que debiera estar siempre contraída, no soltarla, no poderla soltar. Que te sientas desnudo si no traes tu Biblia, pero más bien si no está la Biblia aquí, aquí y aquí. Fíjense lo que dice Isaías 49 del 1 en adelante. Dice: oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Me puso luego como saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Tú eres un arma ofensiva en las manos de Dios, pero tienes que tener ¿qué? Tu boca como espada aguda. Así normalmente describe a nuestro Señor. ¿Lo han visto escrito en alguna parte que del Señor sería una espada de 2 filos? ¿Sí o no, Simón? ¿Quién sabe? ¿En dónde? En Apocalipsis, capítulo. El capítulo, ¿qué capítulo dice que el Señor se boca salía una espada aguda? Tengo una duda. Bueno, déjame acabar lo de la espada y me después la duda. El capítulo 1, cuando lo describe así, dice que tenía sus ojos como llama de fuego, era resplandeciente su rostro como el sol, y dice su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y en el capítulo 19 lo repite. Cuando viene, lo dije ya el otro capítulo. El 1 y el 19. Cuando viene en su caballo blanco para combatir a los enemigos, dice que salía de su boca una espada aguda de 2 filos. De la boca tuya debe salir, y de la mía, y esa es la que le teme el maligno. Ahora sí. Ya entendí. No, es que tenía la duda porque sé algo de espadas y comúnmente siempre es un filo y el canto. Es de 2. Por donde le tires el tajo vas a pegar. Si no, nomás le vas a hacer un moretón, ¿verdad? Por el otro lado, por la mocheta, ¿verdad? Como se le llama en la otra parte. Los sables tienen eso, uno solo filo.
las espadas en aquella época eran de dos. Por donde la cogieras y el tajo era seguro. Y tenías destreza, porque tenemos que entender que el soldado estaba armado, ¿sí? Y en todo caso, tendría que desenvailarle y donde cayera, sencillamente el tajo iba a ser certero y contundente. Por eso en Cantar de los Cantares, ya lo habíamos visto, lo enseñamos, ¿verdad? Cuando dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba hermosa, como la luna esclarecida, como el sol, imponente, como ejércitos en orden? Dijimos que había 4 características. Dice, es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Primero tienen que ser valientes, pero además ser fuerte. Y lo tercero es, todos ellos tienen espadas. Y luego dice, diestros en la guerra. 4 cosas. Es valiente, fuerte, armado y diestro. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Es decir, la guerra contra el ejército de las tinieblas, por eso dice, por los temores de la noche. De la oscuridad. Satanás es el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Y tú eres la luz del mundo, dice la palabra. Así que en la medida de más luz, en la medida que conozcas más la palabra, porque la palabra es luz. Así lo dice el Salmo 119, 105. ¿Cómo dice mi querido Simón? Ayúdale, José Luis. Ayúdale, Gabriel. José. Salmo es, digo, Salmo 119, 105. dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Apréndaselo. ¿Salmo qué? 119, 105. ¿Sí? No se me quede atrasado en eso del aprendizaje de la palabra. Vamos a darle más conceptos con respecto a la palabra. Tenemos casi media hora para eso. Efesios 6, 17 ya lo mencionamos, Hebreos 4, 12, Isaías 49 del 1 al 2. Vamos a leerlo de nuevo. El primer instrumento o arma espiritual que consideraremos es la palabra de Dios, ya lo estuvimos viendo, pues en las mismas Sagradas Escrituras se considera como la espada del Espíritu, ya lo dijimos. Dice, y también Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, para repetir todo eso. Y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra de Dios es tan potente que no solamente es para la guerra. En realidad, la palabra de Dios es la que creó todas las cosas. Recuerden que dice, y dijo Dios, y nomás con qué dijo, se hizo. Dice, fíjense bien lo que dice Hebreos 11:13. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Ahora, la palabra de Dios no solo creó el universo, sino que lo sostiene. Cuando habla de nuestro Señor, dice así, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios creó el universo y la palabra de Dios sostiene el universo. O sea, si usted sabe la palabra de Dios, está súper armado. Y el enemigo sabe que está vencido. Así que quiero insistir, estudie la palabra, memorice la palabra, llénese de la palabra. Ay, hermano, como usted tiene buena memoria, ya se lo dije. Si a mí se me queda con 1 o 2 veces, pues usted estudie la 10 y se le queda también. No hay pretexto.
¿Quieren ser guerreros de Dios? Bueno, Rubén, mande. antiguo que parecía hasta tartamudo, no podía hablar. Es que cuando oraban uno. Cuando él oraba, no se tartamudeaba nada Y muchas palabras. y conocía mucho de la palabra. Estuvo viniendo aquí con su esposa. No sé por qué de repente se nos desapareció de nuevo. Ya está pastoreando y empezó a venir para estudiar con nosotros. Y ya de repente, quién sabe dónde se quedaría. Por lo pronto vamos a orar para que el Señor lo use donde quiera que esté. Hemos de aclarar que la palabra de Dios, para que sea efectiva, es necesario hablarla con autoridad, ya se los he dicho. Por eso lo que dice en Isaías: oídme cosas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre. Es más, eso es algo bien tremendo, que me ha llamado desde que estaba en gestación, no desde la concepción, ¿sí? Sino mientras estoy siendo formado en el vientre materno, ¿sí? Y desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Pero dice, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso luego por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. A mí me gusta el texto este de que soy saeta, porque en el Salmo 45, que es un salmo muy hermoso, habla de Jesús. Me gustaría que lo viéramos porque no dejará de emocionarme leerlo. Fíjense bien cuánto habla de la palabra. El Salmo 45 dice, rebosa mi corazón palabra buena. Refiero yo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. La versión antigua dice, bueno, ahorita se los digo, vamos a hallarlo. Aquí dice, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Está hablando de la palabra. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Nótese que está hablando del hablar. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas. Aquí ya está hablando de ustedes. Dice, me puso como espada aguda, digo, como saeta bruñida y me guardó en su aljaba. ¿Sí? Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Las saetas, ¿cómo se lanzaban? Con el arco. ¿Con arcos también? Con arco. Pues la saeta es una flecha. Ah, sí, las saetas. El dardo es el que decía yo. Bueno, el dardo también es lo mismo, nomás que a veces uno le da una connotación diferente. Ah, Dardo, saeta, flecha. Claro, ahí se utilizan otro tipo de dardos, como el que se lanza con la cerbatana, ¿verdad? no sé lo que- O con la mano. ¿Sí? Porque Saúl así clavó a Salón. Pero seguía con... No, con el arco, con el arco. Estaba colgando Absalón. Dijiste Saúl, ¿verdad? a Salón. Absalón, perdón. Estaba colgando porque se le enredó el cabello en una encina y el caballo lo dejó ahí colgando, pero estaba vivo. Entonces le dice a su escudero, mátalo. Dice, no, yo oí que el rey te dijo que lo cuidáramos. ¿Para qué batallo contigo? Paz. 3 veces le clavó la flecha para rematarlo. Por aquello de que fallara una. Pero si eran expertos tiradores todos, no necesitaba tantos. Pero él obraba siempre con mucha saña, Joab. Era sanguinario, ¿verdad? Y traicionero. No vamos a hablar de Joab ahorita, pero sí que usted debe ser determinado cuando pelee con el enemigo. No se me duerma, en cabecita.
El Salmo ya no lo lees. Ah, sí, no, ya lo acabé. Ah, ya, hasta donde ibas a llegar. Sí, ustedes las saetas, dice, me puso como saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Dice, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Así es nuestro Señor. Se está preparando para usarte como flecha. Ahora, no es cualquier cosa. Así que no se me asusten. Por eso a veces son nuestras batallas, nuestras derrotas, el fuego en que nos somete el Señor. Déjenme decirles cómo los indígenas del Amazonas, que también usan cerbatanas con dardos envenenados, curare. No, los otros guerreros cogen una vara más o menos, que digamos adecuada para lo que ellos necesitan, para meter en el cilindro, ¿sí? Y el cilindro que es la jalajaba o el carcaj, ¿verdad? El detalle es que la cortan y no crean que la enderezan rápido, tienen que meterla al fuego. ¿Para qué? Para que pierda la humedad. Porque si no, no puede pulirla ni cortarla. Está verde y se va a tallar, va a batallar. Le mete el cuchillo y se atora porque está cargada de humedad. De la savia que corre por las venas de la vara. Entonces, no solamente la meten al fuego para quitarle la corteza, luego tienen que ponerla en el piso y clavarle una estaca de cada lado para hacerla muy recta. Y después de clavarle la estaca de cada lado, así en varios puntos para enderezarle, ¿sí? Tienen que después pulirla y luego sumergirla en aceite para darle peso. ¿Qué le sugiere lo del aceite? Unción. La unción. Pero antes el fuego, ¿verdad? Así que no llores si empieza a sufrir en algo. Dios lo está preparando como guerrero. ¿Sí? Después de eso le hace la punta. Sea metálica. En aquel tiempo había de piedra, ¿verdad? Tenían que pulir el pedernal hasta que lo hicieran de forma puntiaguda, ¿sí? Con sus aristas correspondientes. O fundir el metal también y ponerlo en el molde para que tuviera la forma aguda que debe tener. ¿Quién vio la historia de Robin Hood con Kevin Costner? Es una clásica, está muy, muy bella, porque él les enseña a los pobres a fundir el metal para hacer las flechas. Por cierto, dicen, es que yo no voy al cine, yo soy muy santo. Usted recomendó la clase pasada que no fuéramos al cine. Sí. No, yo no voy al cine, lo vi en la televisión. Dije que sería mejor que no fueran al cine porque la verdad es que ahorita está muy pervertido. Sí, la verdad sí. Entonces, miren, a veces en las escenas en que no hay necesidad en el tema de una escena de sexo la ponen. Una vez fuimos a ver una película de básquetbol. Corre, corre, corre. Lo he buscado y no la he hallado. Y no había necesidad, porque era un sujeto que le dijeron, él quería ser entrenador de básquetbol, porque era muy bueno, pues que juntara un equipo para que se representara una universidad allá perdida en uno de los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Digo, uno de los pueblos de Estados Unidos, en una universidad. Y pues nomás juntó 5, incluyendo una mujer, disfrazada de hombre, para que la aceptaran.
¿sí? Y el ayudante del entrenador siempre andaba detrás de una chica del equipo, no de las, ¿cómo se llama? No, de los organizadores que iban con ella, secretario, no sé qué. Pues toda la trama tiene, muy bella por cierto, se logra el campeonato y cosas por el estilo, pero una de las veces pues, logró que la chica lo hiciera caso, y lo único que va a ver usted es que se está levantando de la cama porque se acostó con ella. ¿Para qué? Si el asunto era deportivo. ¿Verdad? Por eso les digo, lo mejor es no vaya a ir al cine, póngase a orar. Pero las que yo ya vio, pues sáqueles provecho. ¿Sí? No se le olvide. Lo importante, otra vez, es que en esa película que les digo están enseñándole cómo se ponen las puntas metálicas de una flecha. Bueno, usted dice, ya está, tengo la vara, tengo la punta y qué bueno, con eso ya tengo, ¿no? Las plumas que traen la saeta, ¿qué son? ¿El adorno? No, es el estabilizador para dispararla. ¿Sí? Corta usted la saeta y no le pone el estabilizador como las colas de los aviones. Simplemente se puede desviar el disparo. ¿Con qué? Con el aire. Aquí no, le sirve de estabilizador y la práctica hace que usted dé en el blanco. No crea que son adornitos. Así que no se me adorne usted. Dejen que el Señor lo haga en forma completa, una saeta aguda. Grábenselo, amados, porque no estamos jugando. El pasaje que leímos de me puso como saeta bruñida y me guardó en su aljaba está literalmente ligado con la liberación, pues sigue diciendo más adelante en el mismo Isaías 49, pero en el 24 y 25 dice: para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostraos, que en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos, dice el 49:9. Y luego dice en el versículo 24 y 25: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Hablándole el Señor a Israel. O sea, tú tienes que quitarle el botín al valiente. La Biblia menciona que nadie puede saquear la casa del valiente si primero no le ata, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No se le olvide, usted es el que está llamado a quitarle al maligno el botín, que lo más valioso para el maligno es cada ser humano. Cada ser humano. No se lo olvide, porque estamos en guerra y el enemigo puede y trata de acabar con las personas y usted está abocado para liberarlas. ¿Sí? Fíjense lo que dice en la misma palabra. Dice: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí.
extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Se me olvidó poner el texto, pero es 51:16 de Isaías. Grábeselo, ¿sí? En tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Cuando hablamos de la sombra de su mano, es el poder del Espíritu Santo. El miércoles vamos a hablar de la buena mano de Dios, porque eso viene en Esdras. Estamos estudiando Esdras. Bueno, podemos demostrar que la buena mano de Dios es el poder del Espíritu Santo. Pero por lo pronto, recuerde, ¿es Isaías 51:16? ¿Sí o no? Verifíquelo. Que sí es. Verifíquelo, pues prendan sus Biblias. Pero, No, sí. ahí lo que dice, bajo la sombra del desierto Me senté y su fruto pudo sobre mi paladar. Eso tiene que ver con el amor de la esposa y el esposo. Y en este caso de Cristo y la iglesia. Pero no es momento de guerra, es momento de amor entre las parejas. Pero fíjese bien, porque es muy importante lo que dice enseguida. ¿Sí lo hallaste? ¿Y eso ahí? Bueno, no me equivoqué. También está escrito, y cuando llegó la noche, fíjense bien lo que dice, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Con la palabra echó fuera a los demonios. Por eso, ni me salga con que le voy a pegar de gritos sin decir nada a la palabra. Me acuerdo una ocasión, pero yo les dije que ya me salía yo corriendo. ¿Sí? Estábamos liberando a un endemoniado y me invitó uno de mis amigos más queridos, Manuel Padilla, y era su cuñado. Estaba bien endemoniado. Resulta que invitó a Joel Ordaz y él, y Manuel y yo éramos suficientes, ¿verdad? Pero también estaba el papá de él y luego llegaron dos hermanitos de la Iglesia Asambleas de Dios. Y cuando empezamos a orar, como les digo, ya estaba la gritería, pero como suele estar a veces cuando no sabe uno ministrar liberación. O sea que le dije, cállense por favor. Lo que hice fue pegar la boca al oído y ordenarle con voz inaudible para los demás, pero para el demonio no. Y le ordené que saliera. Con la palabra, como suelo utilizar, la verdad, está escrito esto. Tengo autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza. Me sé que te vas más rápido que inmediatamente. No le dije así, ¿verdad? Estoy diciéndolo ahorita. Salió de inmediato. ¿Sí? Se aflojó todo porque lo tenían que estar sujetando así entre varios, ¿verdad? Como una cerita quedó el muchacho. Ya está con el Señor. ¿Sí? Viene la pregunta. ¿Podría decirse que la palabra es la arma más importante que tenemos como arma espiritual de defensa? No, la oración también. La oración con palabra. La oración debe ir saturada de la palabra, pero Dios no hará nada que no sea a través de la oración y todo lo hará por medio de ella. O sea, las dos son importantes. ¿Qué pasa cuando una persona sin fe proclama la palabra? ¿Tiene el mismo efecto? A veces le va a producir el efecto que ni se imagina. ¿Sí? Para que el Señor, ¿qué diríamos? Sea glorificado en su palabra. A veces el Señor no va a hacer nada porque la persona no cree en la palabra o no cree que tienen el poder. Hay muchos casos en que cuando está uno siendo entrenado está así todo asustado, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de cuando el Señor Jesús venía del monte donde se le transfiguró con sus discípulos que fueron, a ver, ¿quiénes fueron, José Luis? Cuando fueron, ¿dónde se? Pedro. Y me acuerdo que era Jacobo, Juan. Jacobo y Juan, ¿no? Los tres, ¿no?
Eran 3. Hasta ahorita nosotros no hemos tomado en cuenta por qué Jacobo. ¿Sí? ¿Verdad? Pedro, pues ya le dijimos, y el Señor le dijo, tú eres una piedra que va a ser fundada sobre la roca. ¿Verdad? Pero eso. No piedra de tropiezo. Bueno, pero, y Juan, pues le reveló todo lo que hemos leído. De los 5 escritos que vienen en la Biblia, el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis son de él. ¿Sí? Y Jacobo, ¿por qué le dio tanto privilegio y no se escribe nada de Jacobo? A ver, Simón, dime por qué. Porque él iba a ser muerto primero. ¿Eh? Él iba a ser muerto primero. Exacto, iba a ser el primer mártir. Eso yo no se los había advertido. O sea, él se graduó primero que todos. ¿Verdad? Es un privilegio, ¿verdad? ¿Cómo era el hermano de Jesús? ¿Eh? No, era el hermano de Juan. Es que había 2 Jacobos. Jacobo el mayor y Jacobo el menor. Hijo de Alfeo era el menor. Jacobo, el hijo de Alfeo, era el hermano de Jesús. Entonces, Pregunta, hijo. entonces la fe es tan importante como la palabra. Sí, la fe es la que, pues, todo lo que dijimos por la fe fueron hechas todas las cosas por la palabra de Dios. O sea, si no tienes fe en la palabra de Dios, pues no va a ser. Pero quiero acabar de darles el ejemplo. Llega el momento en que la fe no es tan firme ni tan fuerte y el Señor como quiera obra. Baja el Señor del monte de la transfiguración y entonces corren a verlo un señor y le dice, Señor, si puedes hacerlo por nosotros, si puedes. O sea, no tenía la seguridad de que el Señor podía. Porque traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Ay, generación incrédula y perversa. Así les dice a sus discípulos. Incrédula por un lado y perversa por el otro. Vamos, para que quede claro, no nos escogió el Señor por ser la 8ª maravilla. Sino somos, ¿qué? Muchas veces incrédulos y perversos. Como dijo Jesús también que unos que, como mejor dice, vendrán algunos me dirán, dice acá, echamos fuera demonios, y como que él les va a decir, no les conozco. Sí, por eso, pero en realidad a todos. Judas, por ejemplo, ¿sacó de fuera demonios? Sí. ¿Estará gozando de las bendiciones de Dios? Pues claro que no. Pero lo escogió el Señor, ¿no? Ya lo sé, José. Pues sí, no, pero yo... Sí, todos tenemos que tener oportunidad. Nadie puede decir me escogió porque soy, ¿verdad? El más guapo, el más fuerte, el más valiente. Somos seres humanos y por lo tanto, ¿qué? Falibles, perfectibles ciertamente, porque el Señor nos va perfeccionando. Pero somos falibles, podemos fallar a cada rato, ¿verdad? A lo que quiero llegar es a esto. No piense que fue escogido, sino por gracia, por misericordia. No porque el Señor diga, este es un gran prospecto, porque mira nada más, qué inteligente es, qué sabio, qué buena voz tiene. Me acuerdo cuando gente que la oye en cantar en el mundo, como Plácido Domingo, o Pavarotti, o quien sea, Carrera, dicen, qué gran servicio le haría a Dios en la... No es cierto, no es por eso que el Señor nos escoge. Puede usarlos si se doblegan. Mire, haciendo un paréntesis grande, pensando en Plácido Domingo, es uno de los hombres más admirables que conozco, aparte de su gran voz. Cuando el terremoto del 85 se derrumbó el edificio donde vivían sus parientes.
Y él andaba buscando junto con todos, ayudando a quitar los escombros y todo eso. Y un día me preguntan, ahí uno de los reporteros, oiga, señor, ¿no cree que esto le puede afectar la voz? ¿Qué importa la voz ahorita? Dice. Acaba de sacar a la gente debajo de los escombros, ¿verdad? Pero lo más precioso, lo más hermoso de su vida es cuando él y creo que se llama José Carrera, el otro cantante, tenían el detalle ese de que yo soy mejor y cosas por el estilo, y José Carrera simplemente no podía ver a Plácido Domingo. Y un día enferma de cáncer en la garganta. Lo que hizo Plácido Domingo fue crear una fundación que ayudara a las personas que tuvieran enfermedad de cáncer y especialmente que atendieran a José Carrera, que no lo podía ver a él, porque después de que lo estuvieron tratando y sanó del cáncer de la garganta, supo que lo había hecho Plácido Domingo y va y se le postra. Dice que no. Y le preguntan que por qué lo hizo. Dijo, es que no podemos perder una voz tan preciosa como la de él. Ese es un hombre que ama a su prójimo. Y que no le importa que no te quiera porque pues canto mejor que él o qué sé yo. O porque me ha hecho sombra con su capacidad vocal. De hecho, cuando hacía entrevista uno, no iba al otro, porque se caían bien gordos. Y cuando lo sanó, le cayó en una entrevista. No, es que es hermoso el gesto de él. Le cayó en la entrevista. Cerramos el paréntesis. ¿Sí? Volviendo con el incrédulo. Baja el Señor y dice, si puedes hacer algo por nosotros, porque a tus discípulos los traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Ay, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que aguantar? Les digo. Y luego dice el padre afligido, y le dice el Señor, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y Jesús le dice eso al Señor, y le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Tenía una fe perfecta? No. Tenía una esperanza, más bien. ¿Sí? Pero, ¿podrá? ¿No podrá? Pues él todo lo puede. ¿Sí? Pero le pidió ayuda. Eso fue. Y el Señor lo sanó. Ya hablaremos del ayuno cuando toquemos de ese caso, cuando toquemos el ayuno en su momento. Pero por lo pronto, quiero que entendamos lo que es a veces sí tener fe en la autoridad de Jesús. Una ocasión van unos emisarios a decirle al Señor que había un centurión que necesitaba que le atendiera. ¿Sí? Y entonces, porque tenía un criado que estaba muy enfermo. Y el Señor dijo, yo iré y le sanaré. Y le dicen, sí, él es digno de que esté, porque hasta nos construyó una sinagoga y hace... O sea, el centurión, yo creo que Casi judío. era una persona casi convertida al judaísmo, tú tienes toda la razón. Pero luego dice que le manda a decir, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. ¿Cómo ven? ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder. Pero que Tiene no es todo el poder. Todo el poder, pero quiero que entienda una cosa. Necesita saberla para que usted también
haga las cosas con el poder de Dios. Sé que ustedes dicen que soy muy machacón, ¿verdad? Pero no lo voy a negar. Miren, el apóstol Pedro y también Pablo dijeron, a mí no me molesta hablarles de las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Una vez, y otra vez, y otra vez, hasta que surta efecto, hasta que se ponga a estudiar la palabra. Miren, hoy estuve en mi clase en Cristo para las Naciones y les di una zarandeada porque, número uno, el texto que me dieron, les dije, tiene muy poca palabra. Y les estuve diciendo, no va a servir gran cosa si leen este libro. Lean este otro y este otro. Ya les di inclusive un proyecto a cada quien. Dice, vas a estudiar todo sobre la soledad, ¿sí? El problema, y luego las causas, y luego los efectos, y luego la solución, pero cógeme la solución solo en la palabra. ¿Por qué? Porque es la que tiene efecto. Tú vas a estudiar sobre ansiedad, y así les fui repartiendo. No, son 50 temas. Hay tantos problemas en el ser humano que yo creo que los tomó Josh McDowell, que es el autor del libro Manual para Consejeros de Jóvenes, porque toca los problemas emocionales, toca los problemas de relaciones familiares, toca los problemas de otro carácter físico, etcétera, incluyendo ya a alguien le tocó violación, a otro relaciones extramaritales, a otro le tocó abortos, ¿sí? Fueron 50 temas. Abuso sexual, ¿sí? Otro tipo de abusos. Nomás son 50. Pero todo apóyamelo con la palabra de cómo se soluciona este problema. Grábelo, porque la palabra es lo máximo. Así es como el Señor combatió al maligno. Siempre que lo combatió decía, está escrito. El Señor no anduvo con argumentos sacados de la manga, ni mucho menos. Ni gritando. Está escrito, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no les dio la cita, Deuteronomio 8:3. Pero él la sabía, que no había división en capítulos y versículos. La siguiente, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios, también está en Deuteronomio. La siguiente, también está en Deuteronomio. No, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo está en Deuteronomio. ¿Sí? Si le digo a usted, dígame dónde está esto, ¿será capaz de decírmelo? No me lo conteste ahorita, porque seguro que va a salir por debajo de la mesa. Pero quiero que estudien. Quiero que la palabra de Dios sea una espada en su boca. ¿De acuerdo? En Lucas se repite lo mismo, es el mismo pasaje. Es el pasaje paralelo más bien. Ya terminamos esta porción. Si hay alguna pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos, hijo? Ya se acabó. Vamos a entrar con la oración intercesora, pero en el siguiente segmento. ¿Qué les parece? ¿Quieren que grabemos lo siguiente? Perdón, ¿no? Despídase primero. ¿Ya nos despedimos? ¿Qué dice el pastor Amado? No, es que hay muchas cosas que tenemos que enseñar. No se rían. No se rían. Vamos a estar ministrando la palabra por toda la semana. No se le olvide que es el lunes, dones del Espíritu. El miércoles, restauración de la iglesia, y vamos a hablar mucho sobre la buena mano de Dios. El viernes, ¿cómo se llama? Libertad financiera. Y el sábado, lo que sigue, que sería la oración intercesora.
Vamos a despedirnos en esta ocasión y el Señor les bendiga abundantemente. Permita Dios que los que están en el otro lado, no me refiero allá con Donald Trump, sino al otro lado de la red, en la red, ¿verdad? Aprendan y apliquen todo lo que estamos enseñando. Dios les bendiga.